Comercio internacional, una aplicación. Aquí se nos presenta el gráfico de equilibrio del mercado. Hay un precio de equilibrio, una cantidad de equilibrio y aparece el excedente del consumidor y el excedente del productor. El excedente del consumidor está definido como el área situada arriba o encima del precio y abajo de la curva de demanda. Esta zona es el excedente del consumidor. Y luego tenemos el excedente del productor, área situada abajo del precio y encima de la curva de oferta. El precio va a jugar un papel bien importante porque el precio aquí establece una especie de frontera entre ambos excedentes. Arriba del precio va a estar el excedente del consumidor y abajo del precio va a estar el excedente del productor. Si ese precio se mueve hacia arriba o hacia abajo, va a hacer que un excedente se incremente, pero va a provocar una reducción en el otro. Entonces vamos a partir de ello y aquí se nos presenta el caso de una economía que es una economía cerrada en autarquía. Una economía en autarquía. Este término autarquía significa una economía que tiene sus fronteras cerradas, que no se relaciona con ningún otro país, que es una economía autosuficiente, que todo lo que produce lo consume y que está destinado para abastecer a su población. Este es el caso de una economía cerrada, así se conoce, una economía cerrada o en autarquía, sin relaciones internacionales. Ocurre que van elecciones, eligen un nuevo presidente, él viene con sus propias ideas para desarrollar el país y los contrata a ustedes para que, integrados en cada uno de sus grupos, le ayuden a definir la política económica a implementar, ya que él considera que no es beneficioso para el país seguir con las fronteras cerradas, sino que hay que abrirlas al comercio internacional para tratar de beneficiar de esta manera a la población. Entonces, él les pide a ustedes que lo asesoren y que le ayuden con una investigación a contestar las siguientes preguntas. Si el gobierno permite que los islandeses, porque así se llama este país, Islandia, importen y exporten textiles, ¿qué sucedería con el precio de los textiles y la cantidad de textiles vendidas en el mercado nacional? El presidente ha visto posibilidades de producir textiles en el país es bueno produciendo textiles, puede mejorar. ¿Qué posibilidades tuviera este país si se abre al comercio internacional? ¿Tiene posibilidades de importar, o sea, traer textiles de fuera del país o de exportar, mandar textiles fuera del país? Y ello nos lleva a la segunda pregunta. ¿Quién ganaría y quién perdería con el libre comercio de textiles? ¿Las ganancias serían superiores a las pérdidas? Esta pregunta nos está planteando un hecho aquí, y es que ya se está suponiendo de que alguien va a ganar y de que alguien va a perder con este comercio. Entonces, que si las ganancias que se den van a ser superiores a las pérdidas para tener una compensación. Y una tercera pregunta, un arancel, o sea, un impuesto a las importaciones textiles, ¿debería ser parte de la nueva política del comercio? Tres preguntas
que ustedes deberán de contestarle al presidente de esta República de Islandia una vez que cubramos el contenido del capítulo. ¿Conviene o no conviene abrir las fronteras para importar o exportar? ¿Alguien va a ganar y alguien va a perder? Esas ganancias serán superiores a las pérdidas. Y la tercera, si es conveniente o no establecer un arancel. Vamos a definir unos conceptos que nos van a ayudar a comprender mejor esta situación. Además, los vamos a aplicar. Precio mundial. El precio de un bien que prevalece en el mercado mundial de dicho bien. El precio mundial es el que prevalece fuera del país. Es el precio al que se puede comercializar ese bien fuera de las fronteras. Arancel. Un impuesto sobre los bienes producidos en el extranjero y que se venden en el mercado nacional. O sea, el arancel es un impuesto que se cobra a los bienes que vienen del extranjero. Un contingente es un limitante a las cantidades importadas de un bien. Se le pone una cuota, se le establece una cantidad que pueden importar de determinado bien. Eso se conoce como contingente. Y luego tenemos otro concepto que se llama pérdida de peso muerto, también conocida como pérdida de eficiencia económica, y cuyo concepto es reducción del excedente total que produce una distorsión del mercado, como lo es un impuesto. Como un impuesto reduce el excedente total. Así se define eso de peso muerto o pérdida de eficiencia económica. La comparación del precio mundial y del precio interior vigente antes del comercio indica esencialmente si el país tiene una ventaja comparativa en la producción de un bien. Estamos volviendo a conceptos ya conocidos. Aquí tenemos el concepto de ventaja comparativa. Recordar que la ventaja comparativa es la que permite que haya comercio entre los países. El precio interior refleja el costo de oportunidad. Nos dice cuánto debería renunciar el país para conseguir una unidad de un bien. Como este país no se relaciona con ningún otro, entonces tiene que ver su costo de oportunidad, cuánto debe renunciar para conseguir otro bien. Y luego, si el precio interior es bajo, el costo de producir el bien en el país es bajo, lo que nos indica que tiene una ventaja comparativa en la producción en relación con el resto del mundo. Si el precio interior es alto, el costo de producir el bien es alto, lo que nos indica que otros países tienen una ventaja comparativa en la producción del bien. Si el costo de producir el bien dentro del país es bajo, el país va a tener una ventaja comparativa. Si el costo es alto, al compararlo con el resto de países, el resto del mundo va a tener la ventaja comparativa. Aquí tenemos entonces el comercio en un país exportador. Venimos partiendo del concepto de precio mundial, que lo vamos a poner aquí nuevamente. Precio mundial es el precio del bien en todo el mundo, fuera de las fronteras. Y está el precio que ahora le vamos a llamar precio nacional o precio interior. Y vamos a comparar estos dos precios. Eso es lo que vamos a hacer, compararlos. Los vamos a comparar y vamos a ver en qué situación están. Cuando se compara el precio mundial y el precio nacional, pueden ocurrir tres cosas: que sean iguales, que el precio mundial sea mayor que el precio nacional,
o que el precio mundial sea inferior que el precio nacional. Esas tres cosas. Ello va a ser muy importante en nuestro análisis. Entonces, ¿qué pasa si el precio mundial es mayor? ¿Qué pasa si el precio mundial es inferior al precio nacional? Eso es lo que vamos a analizar. Aquí tenemos nuestra situación de equilibrio, la demanda nacional, la oferta nacional, el precio de los textiles, la cantidad de textiles, precio antes del comercio. Este país todavía no ha abierto las fronteras y vamos a llegar al caso de comparar el precio y resulta que el precio mundial es superior al precio nacional. Este precio mundial es superior al precio nacional. Si este país se abre y decide relacionarse con el mundo, estamos viendo que el precio interno es inferior al precio internacional. Por lo tanto, a este país le conviene exportar. A este país le conviene exportar. Pongámosle cifras a esto y veríamos, por poner un ejemplo, que el precio dentro del país es de 5 y que el precio fuera del país es de 8. Entonces, el productor que está vendiendo al interior del país está vendiendo a 5. ¿Qué pasa si saca ese producto fuera de la frontera? Pues que recibiría 8. Él se estaría beneficiando porque pasaría de estar recibiendo 5 que recibe aquí, 5 que tiene aquí, pasaría a tener de 5 a 8. Incrementaría sus ingresos. Pasaría de 5 a 8. Por lo tanto, le conviene exportar esta cantidad de aquí corresponde a la demanda nacional. Esta cantidad de aquí corresponde a la demanda nacional. ¿Qué ocurre con la demanda nacional? Pues la demanda nacional se ve perjudicada porque los consumidores nacionales van a tener que comprarle bien más caro. Antes los compraban a 5, ahora lo van a tener que comprar a 8. O sea, que si el país se decide a convertirse en un exportador, los que están ganando son los exportadores, los que mandan bienes al extranjero, pero está perjudicando a los consumidores nacionales. Porque los consumidores nacionales antes compraban el bien a 5, ahora tendrán que pagarlo a 8. Y los productores se ven beneficiados porque antes ellos vendían su bien a 5 y ahora lo van a vender a 8. Aquí claramente vemos que cuando un país se convierte en exportador, esta parte de aquí son las exportaciones. Pierden los consumidores nacionales y ganan los exportadores nacionales.
Eso lo vamos a ver de manera más clara en el gráfico eh, que teníamos antes. Lo vamos a ver más claro aquí. Por favor, pongámosle atención. Antes del comercio, antes del comercio, el excedente del consumidor era esta zona. Recuerden que era área situada encima del precio y abajo de la curva de demanda. El excedente del consumidor estaba representado por A y B. A y B representan el excedente del consumidor. El excedente del productor, área situada abajo del precio, área situada abajo del precio, y encima de la curva de oferta, área situada abajo del precio, y encima de la curva de oferta. El excedente del productor entonces era D, C, antes del comercio. Este era el equilibrio, pero al abrir las fronteras, ahora el precio sube, pasa al precio antes del comercio a precio después del comercio, sube, y aquí está bien claro, antes del comercio. Antes del comercio, el excedente del productor estaba representado por la letra A y la letra B. A y B. El excedente del consumidor estaba representado por las letras A y B. El excedente del productor estaba representado solo por la letra C. Y el excedente total estaba representado por A más B más C, por las tres. Antes del comercio. Ojo, ahí lo tenemos. Luego, hubo comercio, aparece el nuevo precio. Eso motiva que los exportadores manden sus bienes al extranjero. Va a elevar el precio y ahora los consumidores nacionales van a comprar más caro. ¿Y qué pasa con el excedente? Pues siguiendo la definición, el excedente del consumidor está representado por el área situada arriba del precio. Este es el nuevo precio. Ojo, este es el nuevo precio. Y abajo de la curva de demanda. Este es el excedente del consumidor. Vemos que el excedente del consumidor se redujo. ¿Qué pasa con el excedente del productor? Pues el excedente del productor se incrementó. Ahora es todo esto. Área situada abajo del precio, encima de la curva de oferta. Después del comercio, el excedente del consumidor solo está representado por la letra A. El excedente del productor tiene tres letras, B, C y D. No las tenía antes, ahora las tiene. Excedente del consumidor está representado por B, C y D. Todas esas tres representan el excedente del productor. Se hizo más grande. Ahora el excedente total es A, B, C más D. Aparece D. Este D no existía antes del equilibrio, ahora sí. ¿Por qué? Porque los productores nacionales se vieron motivados a producir más porque iban a exportar. Entonces aparece D. Y esta letra D que no estaba va a estar representada por las exportaciones. Si hacemos una revisión de los datos que tenemos aquí, vemos que de manera inicial el excedente del consumidor estaba representado por
el consumidor A y B. A y B. El excedente del productor por la letra C y el excedente total por las 3. Después del comercio, el excedente del consumidor solo le quedó la letra A, perdió algo, que fue la parte B. Esta vez la pierde, ahora pasa a ser parte del excedente del productor. El excedente del productor en un principio solo era C, se incrementó a B, C y D, y que el excedente total pasó a ser A más B más C más D. Y esta D que incrementó el excedente son las exportaciones. ¿Hubo un cambio con el comercio? Sí, hubo un cambio. ¿Cuál fue el cambio? Que el consumidor perdió una parte, menos B, y que el productor ganó B y que ganó D, y que el excedente total se incrementó en la cuantía de las exportaciones en D. Sacando conclusiones, cuando un país se convierte en exportador, de un bien, los productores nacionales del bien estarán mejor y los consumidores nacionales del bien estarán peor. Conclusión. Los productores nacionales estarán mejor y los consumidores nacionales estarán peor. El comercio mejora el bienestar económico de una nación en el sentido de que las ganancias de los ganadores son mayores que las pérdidas de los perdedores. Se supone que las pérdidas de los consumidores son compensadas con las pérdidas de los productores. Ahora vamos a ver el caso contrario. Cuando un país se convierte en importador. Este es el equilibrio inicial. Este que está aquí es el equilibrio inicial. Este del consumidor, la letra A. El excedente del productor, letras B y C. Este es el precio inicial, precio mundial. Imaginémonos que ese precio mundial, imaginémonos que este precio mundial, igual que antes, era de el precio interior, perdón. Imaginémonos que el precio interior es de 5 y que ahora abrimos las fronteras y ese bien se está vendiendo en el extranjero a 3. Pues los productores nacionales no están motivados a llevar sus bienes fuera del país, porque dentro del país los están vendiendo a 3. Si los sacan de la frontera van a perder 2, porque fuera de la frontera se está comprando a 3. Entonces, este país está motivado a importar ese bien. Está motivado a traerlo del extranjero porque allá es más barato. Y se va a convertir en un país importador del bien. ¿Y qué va a ocurrir? Pues aquí vimos que el excedente del consumidor es A antes del comercio, el del productor es B más C y el excedente total es A más B más C. Abre las fronteras, el precio mundial es inferior, se convierte en importador y vemos que el excedente del productor se va a incrementar a todo esto. Y que el excedente del productor se va a disminuir. Se hace más grande el excedente del consumidor, se hace más pequeño el excedente del productor. Esta porción de aquí es lo que se trae del extranjero, la letra D. La de letra D pasa a ser parte de las mercancías disponibles al interior del país procedentes del extranjero. Se llama importaciones. Y si hacemos el análisis aquí, vemos que el excedente del productor, perdón, el excedente del consumidor antes del comercio era A.
el excedente del productor. Antes del comercio era B y C, y el total A, B más C. Después del comercio, como este país está importando, el excedente del consumidor, que antes era A, se incrementa en B y D, pasa a ser A más B más D. El excedente del productor se reduce, el excedente total se incrementa y ahora incluye D, que antes no lo tenía, y que hubo un cambio. ¿Quién ganó? Ganan los consumidores, porque antes no tenían B y tenían D. Ahora se les incrementa. Pierden los productores, porque antes tenía B y lo pierden, y se incrementa la economía como bienes con D, que ahora viene procedente de las importaciones. Cuando un país permite el comercio y se convierte en importador de un bien, los consumidores nacionales del bien estarán mejor y los productores nacionales del bien estarán peor. El comercio incrementa el bienestar económico de una nación, en el sentido de que las ganancias son mayores que las pérdidas de los perdedores. Se supone que las ganancias que están teniendo ahora los consumidores por estar comprando más barato compensan las pérdidas que tienen los productores al haber entrado bienes del país al país procedentes del extranjero y estar compitiendo con los nacionales. Aquí lo que tenemos es la misma situación, pero se nos está planteando el caso de un arancel. Vamos a analizar esto despacio. Esta situación inicial, este punto que está aquí, este es el punto de equilibrio inicial. En un primer momento se compara el precio, este precio de equilibrio, se compara con el precio internacional, y este precio de equilibrio es de 10. El precio de equilibrio nacional, 10. Se compara con el precio internacional, y el precio internacional es de 5. Entonces, a este país le conviene traer ese bien del extranjero. Lo trae a 5. Lo trae a 5 y se ubica en esta línea azul. Pero resulta que el gobierno ve la posibilidad de ponerle impuestos a este bien y decide grabarle 2 lempiras al bien. Entonces, ahora va a pasar a tener un precio de 7, porque el gobierno le está grabando 2 de un arancel, un impuesto. Y este arancel, ese impuesto, va a hacer que el precio al que se estaba comprando en el extranjero ahora suba a 7. Y ello va a cambiar los excedentes, porque en un primer momento el consumidor tenía toda esta zona de excedente. A más B más C más D más E más F. Toda esta zona, toda esta. Recordemos la definición de excedente del consumidor. Área situada encima del precio y abajo de la curva de demanda. Toda esta área es el excedente del consumidor. A más B más C más D más F. Todo esto que está aquí. Todo esto que está aquí. Aquí no se ve, hay una letra F aquí, pero toda esta zona es el excedente del consumidor. Pero una vez que el gobierno le aplica un impuesto al bien, ese excedente va a cambiar. Ese excedente va a tener una transformación. Estoy borrando el área del excedente del consumidor para ubicarla de nuevo antes del arancel. ¿Qué pasa cuando se establece un arancel? Pues que el excedente del consumidor se hace más pequeño. Recordando nuevamente el concepto, área situada encima del precio y abajo de la curva de demanda. El arancel provoca que
se reduzca, hay una reducción en el arancel, en el excedente del consumidor. Ojo, porque el productor, el precio sigue siendo 5. El precio que se paga por el bien se incrementa a 7 porque el gobierno se está llevando a 2. ¿Ok? Entonces, vemos que el productor tenía solamente la letra G antes del arancel, que el gobierno no tenía ningún ingreso y que el excedente total era toda el área esta, toda. A más B más C más D más G más F más G. Todo este montón de letras de aquí formaban el excedente total. Ahora veamos qué quedó realmente. ¿Qué pasó? Pues aquí nos dice, después del arancel, al consumidor solo le quedó A menos B, perdió. Estas 4 letras que están aquí las pierde. C más D las pierde, se le reduce por el arancel. ¿Qué pasó con el productor? El productor gana un poco, porque antes tenía C y ahora pasa a tener C y G, 2 letras. Ganó C. El gobierno, que no tenía nada, ahora tiene E. El gobierno, que antes no tenía nada, ahora tiene esta porción. E. Gana E. Y aparecen 2 triangulitos aquí, D y F. Triangulitos que no estaban. Esos 2 triangulitos que aparecen ahí y que no estaban son los que se llaman pérdida de peso muerto, el concepto que definimos antes. Pérdida irrecuperable de eficiencia económica. Y eso lo que nos está representando es que la acción del gobierno cobrando un arancel sobre las importaciones genera una distorsión en el mercado, genera una pérdida de eficiencia, porque perjudica tanto a los consumidores, perjudica tanto a los productores, que distorsiona el accionar del mercado. La intervención del gobierno cobrando un arancel. Entonces los va a perjudicar a ambos, de tal manera que genera eso que se llama pérdida de peso muerto, pérdida de eficiencia, porque desmotiva tanto a consumidores como a productores. Entonces, de esta manera vemos cómo el aplicar un arancel vuelve más caro los bienes importados, hace más pequeño el excedente del consumidor, restándole bienestar a los consumidores. Los productores se ven beneficiados porque incrementan un poquito su excedente, pero a la vez se ven perjudicados porque hay una pérdida de eficiencia, hay una pérdida de motivación para seguir produciendo. De esta manera funcionan los mercados. Hemos visto cómo un país puede ser importador, cómo un país puede ser exportador y cómo un arancel establecido por el gobierno tiene influencia directa sobre los bienes importados, les modifica el precio, los vuelve más caros. Pero los aranceles son importantes porque ya vimos que pueden cumplir varias funciones. Una de las funciones es recaudar impuestos para el gobierno. El gobierno se nutre con todos estos impuestos de los bienes que vienen de fuera. La gasolina es un bien que viene importado y tiene altas cantidades de impuestos. Los vehículos, los bienes de lujo, a ellos se les cobra impuesto. Eso desmotiva un tanto la importación de esos bienes y motiva que la producción nacional pueda ser más competitiva. Protege la industria nacional. Es otra de las ideas de aplicar aranceles. Otros beneficios que tiene el comercio internacional, pues aquí están listados algunos, que nos proporciona mayor variedad de bienes. Gracias al comercio internacional tenemos a nuestra disposición una cantidad considerable de bienes sin tener que ir a otro país.
Basta con que usted vaya a un mall, a un supermercado, a un centro comercial, y ahí va a encontrar a su disposición una buena cantidad de bienes importados. Menores costos, gracias a las economías de escala. Cuando los países o las empresas de esos países se especializan en determinados bienes, logran economías de escala, que es la producción masiva, y esa producción masiva les permite abaratar costos y poner esos bienes a menores precios al alcance de los consumidores. Otra de las cosas beneficiosas del comercio internacional es que genera más competencia. Hace que los productores consigan tecnología de punta, dinamicen sus procesos, sean más eficientes, usen mejor materia prima y mejoren la calidad. Y el otro hecho es que también mejora el flujo de ideas, porque se ven otras formas novedosas, otras formas modernas de producir, y podemos adaptar algunas de esas ideas para nuestra producción nacional. También hay quienes se oponen al comercio internacional. Dicen que el comercio internacional no tiene que ser tan fluido, que hay que restringirlo, argumentando algunos de los siguientes postulados. Uno es que si todo lo importamos, vamos a perder parte de la producción nacional, las empresas van a dejar de producir, van a dejar de generar riqueza para el país y se van a perder empleos. Empresa que cierran significa familias sin alimentos, porque los padres de familia pierden sus trabajos y pierden sus ingresos. Otro de los argumentos es el argumento de la seguridad nacional, que hay bienes estratégicos para los países, que hay que saber controlar esa producción. Esa producción de bienes estratégicos no puede estar en manos de otros países. Y aquí entran las armas, aquí entran esos radares para controlar la delincuencia, y entran una serie de bienes estratégicos. Otro es el argumento de la industria naciente, y es que se plantea que las empresas que empiezan a operar nacen débiles, que les cuesta incursionar y competir en los mercados, que requieren ayuda de los gobiernos, por lo menos en los 3 o primeros 4 años menos se establecen. Entonces, la industria naciente necesita ser protegida. El otro es el argumento de la competencia desleal, que las empresas internacionales tienen experiencia, ya tienen mañas y saben cómo competir en los mercados, y que recurren a trampas para disminuir la competencia que les pueden dar las empresas de los países. Un caso de estos es el que se conoce como dumping, y llega una empresa internacional a vender a un país, y en ese primer momento empieza a vender a un precio inferior el bien, y eso lo hace para quebrar la industria nacional. Una industria nacional está vendiendo la bolsa de pan a 10 lempiras, viene una transnacional, vende exactamente la misma bolsa de pan a 5, y el consumidor que quiere beneficios va a comprar la bolsa de 5 y va a dejar de comprar la de la industria nacional. Entonces la industria nacional va al camino a la quiebra. Una vez que quiebra y que ya se deshecho de la competencia, la empresa internacional sube el precio no a 10, sino a 15. Y empieza a recuperar lo que estaba perdiendo en el momento de que le estaba haciendo trampa a la otra empresa. Eso se llama dumping y es utilizado por las grandes empresas para incursionar en otros mercados. Y el otro es el argumento de la protección como arma de negociación. Nosotros tenemos tratados de libre comercio con una gran cantidad de países y regiones, con Norteamérica. Hay un tratado de libre comercio en bloque de Centroamérica, pero también hay tratados bilaterales con un montón de países como China, Francia, con todos los de Centroamérica, con México, con Canadá. Entonces, hay que proteger las industrias que están dentro de esos tratados de libre comercio. Hay opositores, hay personas que apoyan el comercio, pero no podemos desconocer la importancia que tiene para los países, ya que no solo nos permite nutrirnos de bienes que vienen del extranjero, sino que también nos da la posibilidad de vender nuestros productos en el resto del mundo. Con esto hemos concluido esta parte del contenido. Igual que siempre, vamos a abrir el espacio a la discusión. El tiempo es de ustedes.